Hola, bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. En nuestro programa anterior comenzamos el estudio de la quinta actitud que consideramos es la que refleja las verdaderas enseñanzas de la Biblia y a la cual llamamos el cristianismo transforma la cultura. En este programa vamos a ver los principios para poder implementar una cultura transformadora por medio de la fe en Jesucristo. Así que, ¿qué te parece? Acompáñanos porque vamos a comenzar. En nuestra clase pasada platicamos de las bases bíblicas que sustentan esta quinta actitud de el cristianismo transforma la cultura. Y en estas bases bíblicas vimos que Jesús vino a restaurar todo lo que se había perdido por el pecado. De hecho, seguramente recordarás que dijimos que la obra salvadora de Jesús tiene alcances universales, porque hasta la creación misma es restaurada y redimida por Jesucristo. Entonces, Jesús vino a restaurar lo que el pecado ha dañado. Vino a restablecer la relación del ser humano con Dios. También vino a recrear la imagen divina en el ser humano que fue dañada por el pecado. De hecho, recordarás, vimos este pasaje de la carta a los Romanos, capítulo 8, donde decíamos que Dios está comprometido en restaurar, en recrear en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero también dijimos que entonces, al ser restaurados, recreados en Jesús, ahora la creación, este lugar donde el Señor nos ha puesto, se convierte en el escenario donde tú y yo, como creyentes en Jesús, somos llamados a honrar y a glorificar a Dios. Porque una vez que hemos sido salvados y hemos sido restaurados en Jesús, Jesús nos envía a la sociedad, al mundo, para entonces transformar la cultura no cristiana que nos rodea. ¿Cómo? Impregnándola con esta nueva criatura que ahora somos en Jesús. Y de esta manera estamos llamados a ser agentes de transformación cultural. Pero tenemos que señalar que la labor de transformar la cultura mediante el poder y la gracia de Jesús depende de dos elementos muy importantes y que por cierto son inseparables. El primero de ellos, tenemos que vivir el Evangelio. Y el segundo, tenemos que comunicar el Evangelio. Vamos a desarrollar el primer punto. ¿Qué es vivir el Evangelio? Pues bien, aquí tenemos que hacer un poquito de historia. Y es que en la Edad Media, la Iglesia de Roma enseñó que solamente aquellas personas que pertenecían al clero, es decir, curas, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, monjas, etc., solo ellos servían a Dios. De hecho, honestamente, hasta el día de hoy lo siguen diciendo. De tal manera que toda aquella persona que no formara parte del clero simplemente tenían actividades mundanas y por consiguiente ellos no servían a Dios. Sin embargo, llega la reforma religiosa del siglo XVI y en particular Juan Calvino
estudia las Escrituras y al leer la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en su capítulo 3, se va a encontrar dos versículos que van a transformar por completo la visión de este reformador de Ginebra. Estos versículos son el versículo 17 y el versículo 23 del capítulo 3 de Colosenses, los cuales permíteme leer para ti. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Con estos versículos, Juan Calvino entendió que el ser humano sirve y glorifica a Dios con todo lo que hace. Cualquier actividad, incluso podríamos pensar, por pequeña que sea, debe de ser hecha para glorificar a Dios. Esto pasó a formar parte de uno de los principios calvinistas que se llama todas las vocaciones son sagradas. Es decir, tú y yo, independientemente del llamado que hemos recibido para desempeñar alguna actividad o alguna profesión, tenemos un deber sagrado. Y ese deber sagrado es servir y glorificar a Dios en todo lo que hagamos. No importa la actividad, no importa la profesión. Tenemos que desarrollarla para la gloria de Dios. Y esto vino a dar una transformación social en medio de la Reforma. Sin embargo, tenemos que ser muy claros. No porque digamos que toda actividad que haga el hombre es para la gloria de Dios, pensemos que cualquier actividad. No. Las actividades siempre van a estar normadas por los principios éticos del cristianismo, de tal manera que, francamente, hay actividades que no son para la gloria de Dios, porque violan los principios de nuestro Dios plasmados en las Escrituras. Por ejemplo, no podemos decir que honramos, servimos o glorificamos a Dios si mentimos. No podemos decir si cometemos fraude. No lo podemos decir si extorsionamos, robamos, si participamos en algún negocio ilícito o incluso hoy en día en este problema de las drogas. Tal vez tú digas, pues yo no vendo drogas, pero tal vez participas de alguna forma del negocio. ¿Cómo? Pues simplemente tal vez a través de tu silencio. Entonces, no todas las actividades humanas son para la gloria de Dios, solamente aquellas que se apegan a los principios éticos que Dios nos da en la Biblia. Y entonces, cuando tú y yo entendemos que todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios y a través de ello servimos a Dios, entonces lo menos que se espera de ti y de mí es la excelencia. Excelencia que debemos llevar a todas las áreas de nuestra vida, en nuestros trabajos, con nuestras familias, en nuestros hogares, en mis estudios, en el deporte, en la recreación, en mis actividades sociales, incluso mi participación en el culto dentro de nuestros templos, el servicio que ofrecemos a nuestro prójimo y también en el evangelismo personal y en todas las cosas. Tú y yo somos llamados a vivir una vida de excelencia, porque todo, absolutamente todo, debe de ser hecho para la gloria de Dios y honramos y bendecimos a Dios con ello. Pero también tenemos que decir que este aspecto de vivir el Evangelio tiene 3 principios que no debemos olvidar. De hecho, estos principios son fundamentales para que nuestras vidas
en realidad sean para la gloria de Dios y tengan un impacto positivo y significativo en la cultura no cristiana que nos rodea. El primero de estos principios es: debemos mostrar la santidad de Dios en todo lo que hagamos, porque Dios exige de su pueblo santidad. Y esto lo encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, que nos dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, como está escrito: sed santos porque yo soy santo. Entonces, estamos llamados a reflejar la santidad de Dios a través de una vida santa, una vida pura, que muestre y refleje que en verdad hemos sido renacidos de nuevo en Jesucristo. El segundo de estos principios es que debemos de mostrar un amor genuino, no un amor fingido, no un amor de telenovela, un amor genuino entre los cristianos, entre nosotros como pueblo de Dios, pero también hacia nuestro prójimo. El Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 13, dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Entonces, el Señor Jesús le está dando permiso a la sociedad no cristiana para juzgar nuestras vidas en función de la vida de amor que desarrollemos. Si amamos genuinamente a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe, podemos llamarnos verdaderos discípulos de Jesús. Pero si no lo hacemos, la sociedad tiene todo derecho para cuestionar nuestro cristianismo. El tercer principio es que debe haber una vivencia simultánea entre la doctrina correcta y la vida cristiana correcta. No vale tener únicamente la doctrina correcta. Hay que reflejar esta doctrina en una vida correcta. Y entonces esto va a hacer que nuestros templos dejen de ser meros centros de predicación, donde la gente va, escucha un sermón y con la misma sale y nos vemos hasta el próximo domingo. No, nuestros templos deben ser verdaderos centros comunitarios donde se demuestre el amor de Dios en medio de nosotros como pueblo y hacia toda persona que entre a nuestros templos. Así que tenemos que vivir la doctrina correcta y la práctica correcta. Esto lo conocemos en teología como la ortodoxia y la ortopraxis. Entonces, la vivencia del cristianismo nos va a llevar al segundo punto: comunicar el evangelio. ¿Por qué? Tenemos que reconocer que Dios, en su infinita bondad, en su gracia inmerecida, nos invita a colaborar con Él en el extendimiento del reino de los cielos. ¿Recuerdas? Este fue uno de los principios bíblicos que vimos la clase pasada, que estamos llamados a ser parte del extendimiento del reino de los cielos. Y cuando tú y yo vivimos el evangelio, entonces tenemos más posibilidades de compartirlo, porque la gente nos observa, la gente se da cuenta que nuestra vida es diferente, que vivimos lo que decimos, que creemos, y esto abre las puertas para compartir el evangelio con otras personas. Recuerda, dijimos al principio, estos dos elementos, vivir el evangelio y comunicar el evangelio, son inseparables.
Y precisamente es en este punto donde algunos de nuestras iglesias francamente están naufragando. Porque si nosotros compartimos el evangelio, pero no vivimos el evangelio, la gente va a decir entonces que el cristianismo es una farsa. Y puede ser que nos pase que nuestro invitado llegue a nuestros templos y diga: ¿qué? ¿Aquí se congrega él o ella? No, ¿sabes qué? Muchas gracias, mejor me quedo como estoy. Si no vivimos el evangelio, difícilmente compartir el evangelio tendrá éxito. Pero, por otra parte, si vivimos el evangelio, pero no lo compartimos, la gente va a pensar que eres una persona muy buena, caritativa. Es más, hasta podríamos pensar que eres una persona ejemplar, modelo a seguir. Pero si nunca le hablas de Cristo, no vas a saber qué hay en ti que te hizo cambiar y te hizo vivir una vida de santidad. Por eso recuerda, tenemos que vivir el evangelio y tenemos que compartir el evangelio. Pero aquí vale la pena que hagamos una pausa, porque tenemos que señalar algo. Y es que cuando Dios nos envía a la sociedad llevando el mensaje de Jesús en palabra y con nuestra vida, el mandato de transformar la cultura no es fácil. Y tenemos que ser muy honestos. Seguramente encontraremos dificultades u oposición. Porque cuando tú quieres vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, cuando quieres compartir el Evangelio de Jesucristo, a mucha gente no le va a gustar. A mucha gente no le va a gustar que ya no quieras participar de corrupción, que ya no quieras ofrecer sobornos. A mucha gente no le va a gustar que seas un trabajador ejemplar y seguramente tu sindicato te va a decir que no trabajes tanto porque entonces no eres del equipo. Y también vas a enfrentar oposición cuando la gente a tu alrededor piense que estás afectando sus intereses personales, sus intereses económicos, sus propósitos o incluso su imagen pública. Honestamente, vivir la vida cristiana de acuerdo a la santidad de Dios no será fácil y por eso vale la pena que lo mencionemos. También tenemos que ser honestos y decir que cuando tú compartes el evangelio, vives el evangelio, a mucha gente no le va a gustar que le digas que es pecador o pecadora. Mucho menos le va a gustar que le digas que está destituido o destituida en la gloria de Dios. Y tampoco le va a gustar que le digas que solamente en Jesús va a encontrar perdón y salvación. A mucha gente no le gusta esto. ¿Por qué? Porque la gente piensa que cuando le hablas de Jesús, los estás acusando de que son malos. Y que tú te pones como si fueras el bueno en la película, y no solamente el bueno de la película, sino que además presumes que estás en buena relación con Dios. A mucha gente no le va a gustar. Y entonces tenemos que reconocer, el ser humano sin Cristo siempre se ve a sí mismo como una persona buena. ¿Yo? ¿Pecador? Ay, no, eso no es posible. Pecador, Stalin, Hitler. ¿Yo? No. Si nada más no pago mis impuestos. A mucha gente no le va a gustar que le hables de pecado porque siempre el ser humano sin Cristo trata de autojustificarse. No, lo que pasa es que no fui yo, fueron las circunstancias. Honestamente yo no quería hacerlo, pero mis compañeros de trabajo me presionaron. Y finalmente hay gente que cree que es tan buena que cuando muera se va a ir al cielo con todo y zapatos, y es más, Dios mismo lo va a recibir hasta con alfombra roja. Por esto tenemos entonces que decir, ser verdaderamente creyente en Jesús,
vivir el Evangelio de Jesús y comunicar el Evangelio de Jesús tiene sus obstáculos. Pero la gran bendición en Cristo es que tú y yo estamos llamados para proseguir a la meta. Recuerda las palabras del apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es que cuando leemos las palabras del apóstol en la carta a los Colosenses: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, debemos entender que es un mandamiento de Dios. Y este mandamiento por sí solo debería ser más que suficiente para que tú y yo lo obedezcamos. Pero nuestro Dios, en esa gracia maravillosa que Él posee, en esa multiplicidad de dones y bendiciones que otorga a su pueblo, Él promete bendecir a su pueblo cuando su pueblo obedece su palabra de todo corazón. Recuerda, como creyentes, obedecemos la ley de Dios no como un medio de salvación, sino como una expresión de gratitud por la salvación tan grande que hemos recibido en Jesús, cuando nos damos cuenta de dónde nos sacó el Señor. Así que, recuerda, tú y yo somos colaboradores de Dios. Y si esto no te emociona, si esto no hace que te llenes de energía y ganas de vivir por Jesús, entonces, perdóname, pero entonces no sé qué estás haciendo en un templo cristiano. Tú y yo somos colaboradores de Dios en esta tarea maravillosa de restaurar a otros seres humanos. Llevar el Evangelio de Cristo, vivir el Evangelio de Cristo para que más personas conozcan a Jesús. Pero también somos colaboradores de Dios en la restauración de la creación. Dijimos, el Señor Jesús trae alcances para toda la creación. Y tú y yo tenemos también que ser medios de bendición para esta creación tan hermosa que Dios nos da. Máxime hoy en día que nuestros problemas ecológicos parecen multiplicarse. Recuerda, Jesús dijo: todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, somos colaboradores de Dios. Y esto tiene que dinamizar y llenar de emoción y de energía nuestra vida para ponerla a los pies de Cristo en servicio, porque Él es maravilloso y nos da salvación. Ahora, hemos dicho que tú y yo somos colaboradores de Dios, pero entonces, si tú y yo como creyentes en Jesús podemos ser un instrumento de Dios para lograr cambios en la sociedad no cristiana que nos rodea, imagínate el impacto que podemos tener si todos los cristianos vivieran y comunicaran el Evangelio. Seguramente tendríamos un impacto en la sociedad no cristiana que nos rodea, y entonces seríamos verdaderamente sal y luz de la tierra. Ahora, tal vez pienses, pues es que no es fácil. Es muy difícil en este país donde parece que la corrupción es parte de nuestra cultura, donde vivimos en una sociedad caída, donde parece que día a día se multiplica el pecado. No es fácil. Recuerda, dijimos que no es fácil y que seguramente vas a enfrentar obstáculos y adversidad, pero la historia nos demuestra que sí es posible lograr cambios en la sociedad y en la cultura no cristiana que nos rodea. Te voy a compartir 2 ejemplos. El primero de ellos es el papel que jugó la iglesia cristiana en el Imperio Romano. Porque ¿cómo es posible que un puñado de personas en una habitación en Jerusalén llegaran a transformar a todo un imperio? Y recuerda que para el año 313, cuando el emperador Constantino emite el llamado Edicto de Milán, él ya se había dado cuenta de la gran cantidad de cristianos
que había en el imperio y ya había transformado parte de su cultura. Finalmente, el emperador Teodosio, allá por el año 380, promulga el llamado Edicto de Tesalónica, que hace del cristianismo la religión oficial del imperio. Y esto vino a sentar las bases de lo que hoy llamamos la cultura occidental. Si alguna vez te imaginabas que un puñado de judíos cambiarían el mundo, la iglesia cristiana te demuestra que es posible. El segundo ejemplo es la reforma religiosa del siglo XVI. Aunque no lo creas, los principios cristianos promulgados en los países reformados cambiaron la forma como las personas entendieron su mundo y actuaron en él. De tal manera que los países que abrazaron la reforma protestante se distanciaron de los países que no lo hicieron. Y de esto ya Max Weber se encargó de abordarlo en su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, la iglesia primitiva y el movimiento de reforma son evidencia de que si tú y yo nos comprometemos con nuestro Señor Jesucristo a vivir en santidad, a comunicar su palabra y a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, podemos hacer un cambio en esta sociedad no cristiana que nos rodea. Así que yo quiero animarte a que te des cuenta del privilegio enorme que Dios ha puesto en tus manos. Porque Dios quiere usarte para su gloria, para que muchas personas conozcan a Jesús, para que muchas personas vean en ti la transformación operada por Jesús. Y que muchas personas sean bendecidas con el amor de Dios a través de tu vida. Así que yo te invito, ánimo. Simplemente vive y comunica lo que has creído. Vive y comunica el Evangelio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos llegado al fin de este programa. En nuestros próximos programas vamos a ver cómo los principios del cristianismo que transforma la cultura se van a aplicar en áreas específicas de nuestras vidas. Por lo cual te invitamos que nos acompañes en los próximos programas que tenemos para ti y en todos los contenidos en tu canal Palabra y Espíritu. Una vez más, muchísimas gracias y que Dios te bendiga.